Buenas tardes. Este es el ciclo de repaso Matemática Uni 2026-1. En esta primera sesión vamos a ver temas de álgebra y también algunas preguntas de nociones de cálculo diferencial. Ok, empezamos. Nos dicen, sea la función f que va de los reales hacia los reales, cuya regla de correspondencia es f de x, y nos dice determine el valor de a de tal manera de que el rango cumpla ello, ¿no? Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Como es una cuadrática, puedo hacer lo siguiente. Puedo completar cuadrados. Digo, bueno, este es el cuadrado, le faltaría. Acá le puedo poner caprichosamente un 2 y lo divido entre 2. Y luego coloco este factor y por x. Luego le sumo y le quito. En este caso le voy a quitar y sumar este factor que aparece, ¿no? Entonces diría más esto al cuadrado menos esto al cuadrado. ¿Ok? Y acá que se forma un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Entonces puedo escribirlo así. Y esto menos, bueno, acá ya lo puedo poner así, ¿no? Al cuadrado entre 4. Entonces de acá es fácil saber cuál es su vértice, ¿no? Su vértice para este caso sería, el vértice de esta función sería el punto a medios y el otro menos a cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces, luego observamos lo siguiente. El coeficiente principal de esta función es 1, ¿no? Como es 1, abriría hacia arriba esa parábola, ¿no? Es una parábola. Entonces, si abre hacia arriba, justamente me interesa el punto más bajo, ¿no? Porque desde ahí, si yo lo proyecto a esta recta, a la recta Y, ahí voy a tener el mínimo punto. Y justamente es esto, ¿no? Diría menos 4. Y es justamente esta proyección, ¿no? De este vértice. ¿Ok? Entonces, voy a hacer eso, ese gráfico. Tendríamos algo así. Este es eje Y, eje X. Y en este caso, ten en cuenta lo siguiente. El A es positivo, nos dicen, ¿no? Si es positivo, esto sería positivo, iría por acá, ¿no? El eje positivo del X. Y más o menos la gráfica sería algo así. Ahí el otro es negativo, esto sería negativo, ¿no? Ok, entonces iría hacia abajo. Ok, la gráfica sería, ok, empezaría desde abajo, ¿no? En este caso, podría hacerlo así. No necesito saber, aunque podría saber cuál es, acá necesariamente, si tú lo igualas a cero, te sale una raíz, que es cero, ¿no? Entonces necesariamente va a pasar por acá. Entonces ya tengo esos puntos de referencia para graficar, ¿no? Diría algo así. Ok, vamos a imaginar que se chocó. Ok, este es el origen, ¿no? Entonces tendrías el punto 2 aquí, ¿no? Este es el vértice. Y tendrías por acá. Entonces acá tienes a medio sería este punto. Y el otro sería menos a cuadrado sobre 4. Pero justamente el rango me dice que es, por tanto, menos 4, ¿no? Entonces ahí puedo igualarlos, ¿no? De acá nos saldría que 16 tiene que ser necesariamente 4, ¿no? Porque tiene valor positivo, ¿no? Ok. Entonces, miren, completando cuadrados se puede llegar a ello fácilmente, ¿no? Entonces, pueden utilizar esta técnica, ¿no? Completar cuadrados para visualizar justamente la forma genérica, ¿no? De una cuadrática. Recuerden lo siguiente, acá como nota, si tienes una función de esta manera, que es cuadrática, por ejemplo, un a, x menos quizás eh, un b lo voy a poner acá, más un h, ok. Entonces, acá el vértice siempre va a ser b y h, ¿no? Con el signo, el h va con su signo, ojo. Él es el vértice. Si que logras expresar la cuadrática de esta forma, puedes identificar fácilmente el vértice, ok. Eso hay que resaltar en esta pregunta. Ok, vamos con otra pregunta. Nos dicen, determine la veracidad, ¿no? Nos dicen para todo x, y, que son reales, tales que su producto es positivo. Voy a poner, nos dicen esta condición, ¿no? Si su producto es positivo. ¿Qué se podría dar? Ambos podrían ser positivos y cumple esa condición, ¿no? Esa es una posibilidad. Y la otra es que ambos sean negativos, ¿no? Ok, dicen, ¿se cumple qué? El logaritmo natural. Dice, el logaritmo natural de ese producto es igual al otro. O sea, es igual a esto, nos dicen. Logaritmo natural de x, logaritmo natural de y. Más. Ok. Entonces, acá sería cierto siempre y cuando sea esta condición, ¿no? Pero, como te dicen abiertamente se cumple, te están diciendo que es para todo. Pero acá yo estoy encontrando un contraejemplo. Este es x, ok. Acá, si yo reemplazo esto, ¿qué tendrías? Estos valores serían negativos, ¿no? Los argumentos tendrías negativos, ¿no? Pero tú sabes que, por definición del logaritmo, su argumento, cuando digo argumento me refiero a lo que esté dentro de los paréntesis, ¿no? Ese es el argumento de un logaritmo. Ese argumento, por definición, es positivo. Y en este caso, caprichosamente, poniendo este ejemplo, son negativos y no cumpliría ello, ¿no? No se podría distribuir el producto, el logaritmo de un producto no se podría distribuir de esta manera, ¿no? Sería falso en este caso. Luego otra, nos dicen, para todo número real distinto de cero, se cumple lo siguiente.
Nuevamente, ¿no? Podría decir, si te dicen cualquier número real distinto de cero, podría ser positivo o x podría ser negativo, ¿no? Satisface la condición de acá. Es para todo. Entonces puede ser acá o acá. Pero nos dicen, nuevamente nos dicen, ¿no? Logaritmo natural de x cuadrado es igual a 2 veces logaritmo natural de x. Y esto sería falso nuevamente porque si escojo el caso negativo, esto no cumple, ¿no? Por la definición. Que esto también sería falso. Luego nos dicen, el dominio de la función g es tal que. Eh, acá voy a hacer dos observaciones. La función es una composición, bueno, es una suma de funciones, ¿no? La primera función que tienes es la de aquí. Luego la otra función que tienes es el logaritmo natural. Luego ten en cuenta, recuerda la gráfica para la función exponencial. La gráfica es algo así. Tienes tus ejes y en este caso podría ser así o podría ser así, ¿no? Esa es la gráfica, la posible gráfica para la exponencial. ¿De qué depende? Si es una u otra, depende justamente de la base, ¿no? Si la base es mayor que uno, entonces es creciente, ¿no? Es así. En este caso, como tienes el valor e, eso es 2,71 algo, ¿no? Más decimales. Ok, como eso es mayor que uno, tienes una gráfica de esta manera para este caso. Luego, ¿ahí qué podrías decir? ¿Su dominio cuál es? ¿Hay alguna restricción? Bueno, en este caso la única restricción que observamos es esta, ¿no? Entonces, bueno, simplemente planteo los puntos críticos, ¿no? O bueno, el conjunto de valores admisibles, ¿no? En este caso estaría prohibido el x que sea cero, ¿no? Porque está dividiendo. Entonces, una primera restricción sería x distinto de cero. Luego tienes, por definición del logaritmo, esto tiene que ser positivo siempre. El argumento siempre es positivo. Entonces, yo digo yo, el argumento debe satisfacer que debe ser positivo. En este caso, x tendría que ser mayor a 3 y además de cumplir que es distinto de cero. En este caso, como es mayor a 3, eso es distinto de cero, ¿no? También lo podrías ver como cotas, o bueno, como intervalos. Dirías intersección de esto con esto. ¿Cómo sería esto? Tienes la recta numérica, planteas el número 3 por acá quizás, y es abierto y se va a la derecha, ¿no? Son mayores. Y el otro sería simplemente, no tomas el cero y vas para ambos sentidos, ¿no? ¿Cuál sería la intersección? Esta es la zona en común, ¿no? Para ambos. Y por eso es que la intersección de ambos sería, yo digo, esto. Y acá, bueno, cuando hay una coma también se traduce como un i. Intersectado con lo de acá, nos da x mayor a 3, ¿no? Entonces, la única condición para x es mayor a 3. Entonces, ese sería el dominio, ¿no? Y eso es, en otras palabras, también se puede escribir como lo ves ahí, ¿no? Decir eso es equivalente a decir, eh, esto sería el dominio, ¿no? No, bueno, voy a ponerlo así. El dominio de la función g es esto, ¿no? Ok. Entonces, en este caso, la clave sería, bueno, este es verdadero, ¿no? La tercera. Sería falso, falso, verdadero. La C, ¿no? Ok, vamos con esto. Nos dice, la gráfica de una función que va de reales hacia los reales está dada por esta gráfica, ¿no? Nos dice determine g de x, que justamente depende de esta función, ¿no? Entonces, para graficar primero, hay que graficarlo adentro. Lo que afecta directamente al x, vamos a graficar. Entonces, mi primera tarea sería graficar esta función. Pero esta función, ¿cómo puedo graficarla? Si yo tengo de dato, ok, acá voy a poner lo siguiente. Voy a graficar ello, pero diciendo que tengo de dato f de x, ¿no? O en general, f. Tengo la función f, ok. Entonces, si tengo esa función, ¿qué es lo que haría? Simplemente respecto al eje y, todo lo que está a su lado derecho pasa como espejo. En este caso en particular, si haces esto como espejo respecto a esto, te sale igual que esto, ¿no? Entonces te quedarías con la gráfica de acá. Pero podría pasar lo siguiente. ¿Qué pasaría si esta gráfica te hubieran dado que es así? Y por acá quizás sea así. Entonces, lo que te decía, ¿no? Si quieres graficar f de menos x, esto hace como espejo, pero solo este lado pasa al otro lado. En ese caso, para este caso, te diría que esta sería la gráfica de f menos x, ¿no? Ok, entonces, para este caso en particular, va a ser igual, ¿no? Y en este caso tendrías lo mismo. Y los puntos hay que colocar. Ok, en este caso, esta sería la gráfica para el caso de f menos x. Luego hay que subir. Entonces, mi siguiente trabajo es graficar esto. Este es un desplazamiento nada más. Desplazamiento en la vertical. Entonces, ¿qué me está diciendo? Desplaza en la vertical 8 unidades, ¿no? Entonces, haría lo siguiente. Voy a copiar esto y diría, bueno, vamos a hacer para copiar esto nada más. Y esto estaría por acá. ¿Ok? Y ahora, como he subido 8 unidades, podría tomar este punto de referencia. Digo, este punto de referencia sería -5. Le sumo 8, estaría hasta
subió hasta 3, ¿no? Y finalmente, bueno, si tomo valor absoluto, ok, acá también están fijando en las claves lo otro, ¿no? Entonces, los otros puntos. Entonces, si él estaba en 0 y sube 8, podría graficar también ella, ¿no? Por acá. Ok, acá es 6 menos 6. Si subió 8, si a este punto subió 8, sería, acá está acá, no, 8. Acá sería 8. Ok. Por último es el valor absoluto, ¿no? En este caso, como la gráfica está por encima del eje X, el valor absoluto no le afecta, ¿no? Porque todo sería positivo, ¿no? Entonces, por el caso de lo de aquí, pero en valor absoluto, en este caso en particular, solo porque está sobre el eje X, pasa que su gráfica es la misma. ¿Qué pasaría si hubiese estado un poco más abajo? Entonces, bueno, primero voy a poner la clave sería la letra A, ¿no? Ya, ok. ¿Qué pasaría si esta gráfica hubiera estado así? Por ejemplo, por acá. Si ahí le tomo valor absoluto, solamente lo que esté debajo del eje X sube como espejo, ¿no? Entonces diría algo así. Y esto desaparece. Y tu gráfica te quedaría algo así, ¿no? Ok. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Me confirmas por los comentarios? Ok, continuamos. ¿Les parece si vamos salteando de preguntas? Acá he puesto 8 de funciones. Acá, como ven, también he puesto señalado en qué proceso de admisión vino. Pero para hacer un poco más dinámico, vamos a combinarlo, ¿no? Acá, en este caso, tenemos ejercicios de todos esos temas, ¿no? Hay que saltear, ¿ya? Para hacer un poco más dinámico, ¿no? No solamente por funciones, terminamos funciones y recién pasamos al otro. Vamos por matrices ahora, ¿ya? Ok. Por acá empezamos matrices. Empezamos con matrices. Ok. Acá nos dicen, dada la siguiente ecuación matricial. Cuando te dicen ecuación matricial, simplemente te están diciendo que tu variable es una matriz. Sí o sí es una matriz. Ya sea una matriz quizás como un vector o quizás una matriz rectangular. Simplemente eso se refiere a ecuación matricial. Y nos dicen determine X, ¿no? Entonces, ¿qué podrías hacer acá? Bueno, acá voy a copiar esto. Que en este caso, ¿qué podría hacer esto? Bueno, acá también voy a recortar esto. Me voy a copiar y acá recorto. Ok. Entonces, si yo quiero despejar la matriz X, me conviene multiplicar, en caso los tenga, ¿no? No siempre va a suceder eso, ojo, por las matrices inversas de cada uno de ellos, ¿no? Acá lo que digo es, no siempre va a ocurrir eso, ¿ok? En la universidad se van a enfrentar a problemas en álgebra lineal, donde no siempre estas matrices tienen inversas y hay otros métodos para analizarlo, ¿no? Para resolver esas ecuaciones. Ok, entonces, recuerden cómo saber si tiene o no inversa una matriz. Era con el criterio de la determinante, ¿no? Y la determinante para una matriz de por dos, ¿se acuerdan que era simplemente multiplicas esto y lo restas con esto? ¿No? Entonces voy a hacer eso. Entonces, para él digo su determinante. Ahí le voy a poner quizás un A y un B. Digo, determinante de A va a ser igual a 1 menos 0, ¿no? Es el producto esto con esto y menos el producto de esto con esto, ¿no? Entonces, esto nos sale 1 y eso es distinto de 0, ¿no? Ok, esto es distinto de 0. Con lo cual puedes decir, A inversa existe, ¿no? De forma parecida para el otro. Podría decir, determinante de B es igual, en este caso sería 0 menos 1, ¿no? Sería menos 1. Entonces, acá, ¿qué dices? Esto es distinto de 0. Como es distinto de 0, puedes afirmar que existe la inversa de la matriz B. Ok. Y la inversa era simplemente intercambias la diagonal principal, sus elementos, y al otro lado pones negativos en la diagonal secundaria, ¿no? Me refiero a esto, voy a poner acá. Para el caso que tengas una matriz de 2 por 2 que tenga inversa, obviamente. Yo, por ejemplo, digo, este sea una matriz A, y considerando, obviamente, que el determinante es distinto de 0, entonces yo puedo decir, con esa condición, que la inversa existe y va a ser igual a, en este caso, se invierten nada más los valores de la diagonal principal y cambio de signo de la diagonal secundaria, ¿no? Y a todo ello lo multiplico por un escalar. Ese escalar es este valor, el valor de la determinante, ¿no? Multiplico por 1 entre el valor de la determinante. ¿Ok? Que tengan en cuenta, esto es un escalar. Cuando me escuchen la palabra escalar, de frente piensen es un número nada más, ¿no? Entonces, dicen número. Ojo, tengan en cuenta que
la división entre matrices no existe, ojo, eso no existe. No puedes decir matriz tal entre y pones una matriz abajo, eso no existe, no está definido dentro de las matrices. Sí puedes multiplicar por valores, por números, ¿no? Ok, entonces en este caso, la inversa de esta matriz A, para mi caso sería, voy a colocar yo por acá, invierto los unos, se mantiene, ¿no? Cambio de signo, esto sería 0 y este menos uno, ¿no? Y eso lo divido entre, o bueno, lo multiplico por 1 entre, el determinante en este caso nos salió uno. Para el otro lado tendría lo siguiente, ¿no? Intercambio estas posiciones y negativo el otro, ¿no? Y lo multiplico por el escalar, ¿no? Sería uno entre, el determinante en este caso nos salió menos uno. Ten cuidado acá, esto no es valor absoluto, ojo. No vayas a pensar que este es valor absoluto y por definición de valor absoluto tiene que ser positivo. Y acá te encuentras con un negativo y me dices, ah, no, pero este es valor absoluto, debo de poner uno. Eso no es cierto, ¿ok? Esto es determinante. Puede ser cualquier valor numérico real. No puede ser número complejo, ojo. O bueno, al menos acá estamos en matrices reales, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a ver ya cuánto sale. Y si eso le hice a esta matriz, entonces al otro lado, a la matriz de acá, también tengo que hacerle las mismas operaciones en el mismo orden. Entonces, diría algo así. Bueno, eso lo voy a poner por acá abajo porque no me alcanza espacio. Entonces diría, por la derecha hice esto, ¿no? Entonces, por la derecha, bueno, por la izquierda, perdón, sería esto, ¿no? Análogo, por la derecha hice esto, entonces también tengo que hacer lo mismo por el otro lado, ¿no? A ver, vamos a ver si encaja. Voy a checar esto. Ok. Entonces, acá solo quedaría multiplicar las matrices. Eh, Acá, bueno, esto es un 1, ¿no? Acá, ¿cómo multiplicas? Dirías esto con esto, ¿no? Entonces voy poniendo. Diría, ¿qué número va acá? Va esto multiplicado con esto, va uno. Luego multiplicas menos uno con cero, te da cero. Sería uno más cero, uno, ¿no? Entonces coloco ese 1 acá. Luego, ¿qué valor va acá? Dirías fila uno, columna 2. Sería uno por uno, tienes uno. Luego, menos uno por uno, menos uno. Uno menos uno, cero, ¿no? Luego, si yo quiero esto, ¿esto qué es? Acá tiene fila uno, fila 2. Una fila 2, columna uno, ¿no? Sería fila 2, columna uno. Entonces tendrías esto con esto, cero. Esto con esto también cero. La suma sería cero, ¿no? Luego el de acá, ¿no? Es fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2. Hay que multiplicar sería esto con esto, cero. Esto con esto, uno. Sería la suma uno, ¿no? Ah, y bueno, sale la identidad, ¿no? Eso es, bueno, tiene que salir por propiedad cliente. El otro lado también, ¿no? Lo mismo. Ahorita voy a poner eso. Entonces recuerden que si tú tienes la inversa, dices lo siguiente, ¿no? El producto de una matriz con su inversa, ya sea en cualquier orden, se cumple que eso es igual a la identidad, ¿no? Entonces justamente salía eso. Luego al otro lado tendrías, eh, acá bueno es uno. Puedes multiplicar quizás esto con esto primero, o también si gustas esto con esto, ¿no? Y al final ten en cuenta que acá había un menos uno, ¿no? Y acá hay un uno. Al final puedo multiplicar por menos uno, ¿no? El resultado. Entonces hagamos lo siguiente. Si quiero acá, él sería fila uno columna uno, ¿no? Fila uno columna uno. Entonces multiplico, diría él con él, uno. Ese uno le sumo este producto, que es menos 3 menos 2, ¿no? Luego, por acá, sería fila uno columna 2, ¿no? Fila uno columna 2. Sería uno con 2 2, ¿no? Y a eso le sumo menos 4, ¿no? 2 menos 4 menos 2, ¿no? Luego tienes el de aquí, ¿no? Fila 2 columna uno. Fila 2 columna uno. Esto con esto multiplicado es 0. Y le sumo este producto, que es 3. Sería 3, ¿no? Luego, el de acá es fila 2 columna 2, ¿no? El de acá con el de acá, 0, ¿no? El con él, 4. Entonces sería 4. Y faltaría multiplicar lo de acá, ¿no? Ok. Entonces, por ese lado ya me quedaría solamente x. Por acá quizás puedo poner el escalar menos uno. Y voy a calcular la otra, ¿no? Acá sería fila uno columna uno. Fila uno columna uno. Sería esto con esto, te da menos 2. Esto con esto, te da 2 positivo. Menos 2 y 2 positivo, cero, ¿no? Luego el de acá, fila uno columna 2, ¿no? Tendrías 2 y cero, ¿no? Sería 2 nada más. Luego el de acá, fila 2 columna uno, ¿no? Tienes 3 menos 4 menos uno. Luego el de acá, fila 2 columna 2, ¿no? Tendrías menos 3 cero, ¿no? Menos 3 nada más, ¿no? Y finalmente, bueno, ese escalar multiplica por cada uno de los elementos, ¿no? Diría cero menos 2 1 y 3, ¿no? En este caso sería la B, ¿no?
Ok, en unos minutos se cierra la sesión, en menos de minutos. Va a haber un break de 7 minutos, vuelvo a crear otro, otra sesión de 40 minutos y luego otro break y finalmente cerramos con una sesión de 20 minutos. Ok, falta 2 minutos y medio, así que vamos a intentar hacer una pregunta más. El de aquí, nos dicen, calcula la traza. ¿Qué era la traza? Era justamente, la traza solamente tiene sentido si es que hablas de matrices cuadradas, no tiene sentido si es una matriz rectangular. La traza es justamente la suma de los elementos de la diagonal principal. Esta es la diagonal principal en este caso. A lo de acá se llama diagonal secundaria. Entonces, pero nos piden de esto, ¿no? De las inversas, suma de las inversas. Pero observa acá un detalle. Esta matriz, estás viendo que solamente tienes bueno, elementos en la diagonal principal, pero a los otros elementos que están fuera de esa diagonal principal, estamos viendo que son ceros, ¿no? Esa es una matriz particular, ¿no? Se le llama matriz diagonal. ¿Y qué es lo bonito de las matrices diagonales? Es que su inversa es muy sencilla de calcular. La inversa de una matriz diagonal es simplemente la misma matriz diagonal, solo que vas a invertir cada uno de los valores de los elementos de la diagonal principal. Entonces, en este caso, si yo ya sé ello, diría lo siguiente, ¿no? La inversa de la matriz diagonal, en este caso sería, solo invierto los valores de la diagonal principal. Inversa de 2 un medio. Inversa de 4 inversa de uno sigue siendo uno. Y todo lo demás era cero, ¿no? Ok, eso es lo bonito de las matrices diagonales. Eso se usa mucho en la computación. Se utilizan mucho esas propiedades. Hay procesos llamados diagonalización, ¿no? Justamente porque facilita el cálculo, ¿no? De las inversas. Ok. Bueno, queda menos de un minuto. No creo que voy a explicar. El otro voy a explicar el método de Gauss-Jordan para diagonalizar esto. Perdón, para hallar la inversa. Si es que queda menos de un minuto de eso, lo vemos en la siguiente sesión. Vamos a tener un break de 7 minutos y volvemos, ¿ok? Sí, todo bien. Me van diciendo por los comentarios. Sí, puede ser. Ok, ok, está bien. Estábamos en que una matriz diagonal, la inversa, es lo más sencillo de hallar, ¿no? Si tienes una matriz diagonal, cualquier matriz diagonal se cumple esto. Su inversa simplemente consta en invertir sus elementos de la diagonal principal nada más. Ok, luego para el caso del B, vamos a hallar la inversa del B. En este caso nos conviene hacer lo siguiente. El método de Gauss-Jordan para hallar la inversa de una matriz. Entonces, ahí tengo que escribir la matriz aumentada, ¿no? Diría lo siguiente. Por el lado izquierdo copio tal cual los elementos de la matriz B y por el lado izquierdo voy a colocar la matriz identidad. Ok, L es la matriz identidad y L es la matriz original, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el proceso de Gauss-Jordan? Uno, bueno, sirve para hallar las inversas de matrices y tienes tres posibles operaciones nada más. Solo tres operaciones, ojo. Una operación es intercambio de filas. Puedes llevar este método, si empiezas por filas, podrías seguir todo el método por filas, ¿ok? También es válido para columnas, pero no es lo habitual. Lo habitual es que se enfoquen en las filas, ¿ok? Entonces, son tres operaciones en el método de Gauss-Jordan. La primera es intercambio de filas. Entonces, yo podría hacer esta fila de intercambio con la de acá. Ese podría ser, ¿no? La segunda operación es multiplicar por un valor numérico, por un escalar, a una fila, ¿no? A todos los elementos de esa fila multiplico por un valor numérico. Y finalmente, podría ser una combinación lineal eh, de dos filas. ¿A qué me refiero con combinación lineal? Es decir, tú puedes multiplicar quizás por un número uno a toda una fila y ello lo sumo con multiplicar por otro número 2 toda la otra fila. Esta es una combinación lineal. Este término lo van a usar mucho también en tus primeros ciclos. Entonces, esa es la otra posible, ¿no? Puedes sumar dos filas que cada una podría estar quizás multiplicada por un escalar. Ese escalar podría ser uno también, ¿no? Ahí sería simplemente suma de dos filas. Ok, esas tres operaciones son válidas en este proceso. Entonces, ¿y cuándo termina el proceso? ¿Cuándo sé que ya tengo la inversa de esa matriz? El proceso termina cuando obtengas esta matriz identidad, pero lo obtengas por acá. Si esta matriz B lo conviertes a la matriz identidad, termina el proceso. Y lo que te quede al lado derecho sería la matriz inversa de B. ¿Ok? Entonces, en este caso es sencillo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Mira esta fila y mira esta fila. ¿Qué pasa si yo intercambio esas dos filas? Si intercambio por acá tendrías 1, 0, 0, ¿no? Lo de acá. Y el de acá sería 0, 0, 1, ¿no? ¿Se dan cuenta que va a ser esto? Matriz identidad. Entonces solo bastaba, para hallar su inversa, un intercambio de filas. Fila 1 y fila 2 nada más, ¿no? Entonces digo, aplico intercambio de la fila 1 con la fila 2, ¿no? Eh, ahorita no recuerdo la anotación. Hay una anotación específica para ese intercambio, pero voy a ponerlo textual. Fila 1 intercambio con la fila 3. ¿Ok? Y ella me da como resultado. Por este lado tengo, voy a pasar, o para que se vea gráficamente voy a hacer esto, ¿ok? Por acá. Esto lo dejo tal cual.
A la fila 2 no le hice nada. Y luego, lo que decíamos, ¿no? Si intercambio la fila uno, toda esa fila uno pasaría a la fila 3, ¿no? Entonces iría acá. Y todos los elementos de la fila 3 pasarían a la fila uno. Entonces, acá observamos que obtenemos la matriz identidad, ¿no? Entonces significa que mi proceso ya terminó. Y cuando ya termina, al lado derecho, tú puedes asegurar que esta matriz que te quedó es la inversa de tu matriz original, ¿no? De esta matriz. Entonces, la inversa te das cuenta que es igual, ¿no? A la matriz original. B es igual a B menos uno, ¿no? Entonces, ya puedo sumar, ¿no? Justamente nos pedían la suma de estas matrices, ¿no? Una vez que lo sumo, solo me enfoco en la traza, que sería la diagonal principal. Entonces, podría hacer lo siguiente. Como a mí solo me interesa, en este caso, la traza, voy a sumar solamente los elementos de las diagonales, ¿no? Entonces digo, el de aquí lo sumo con el cero, ¿no? Sería un medio, ¿no? Luego, el de aquí, un cuarto, lo sumo con uno. ¿Esa suma cuánto es? En este caso sería 5 cuartos, ¿cierto? Y finalmente sumo este elemento que es uno con el de acá, cero, ¿no? Bueno, uno, perdón. Uno. Y todos los elementos de por acá no es necesario sumarlos porque me interesa justamente la traza. La traza es suma de estos elementos de la diagonal principal. Entonces acá yo puedo decir la traza de esa suma matricial sería igual a sumar esos tres elementos, ¿no? Sería un medio más un, bueno, más 5 cuartos más uno, ¿no? Él con él, 3 medios, ¿no? Pero 3 medios también es igual a 6 cuartos, ¿no? Si esto le sumo a esto, sería 11 cuartos, ¿no? Entonces tengo, digo, esto es igual a 11 cuartos. Y esa sería la clave para este caso. Ok, entonces acá lo que quiero resaltarle es inversa de matriz diagonal. Simplemente inviertes elementos de las diagonales. Y acá, bueno, el proceso de Gauss-Jordan. Recuerda que hay tres operaciones, ¿no? Permitidas en este proceso, ¿no? No se recomienda, la verdad. Solo en este caso lo he usado porque era sencillo, ¿no? Solo intercambiando. Pero no se recomienda en un proceso de admisión esto. Ok. Acá nos dicen, se define la matriz A, es de orden 2 por 3, ¿no? Dice, tal como se indica esto, ¿no? Nos dicen, hay el determinante de este producto, ¿no? Esto es la transversa, ¿no? Bueno, o el transpuesto, perdón. Matriz transpuesta. Y eso simplemente es intercambiar filas con columnas, ¿no? Entonces voy a colocar yo. Primero tienes una matriz A, que es de este orden. Coloco eso. Entonces digo, matriz A es igual a, tiene dos filas y tiene tres columnas. Y nos dicen lo siguiente. Acá podría ser lo siguiente, miren. Para identificar rápidamente ya la definición, yo les sugiero que hagan esto. Acá digan uno y 2, uno, 2 y 3. Luego, una vez que hicieron esto, digan lo siguiente. ¿Dónde se cumple qué? El I. Tengan en cuenta que ellos son los I y ellos son los J. Ok, voy a poner ellos. Por acá pongo, ellos son valores de J y ellos son los valores de I. Entonces, ¿dónde se satisface esta ecuación? ¿Dónde I es menor que J? Acá, si fijo I, ¿es menor que esto? No, no. I es menor que 2. Sí, acá cumple. Acá también. Entonces, voy colocando quizás un punto en esos. Ahí se cumple esta condición. Luego digo, cuando fijo 2, 2 es menor que esto, no. Menor que esto tampoco. Menor que esto sí, no. Entonces, en esos puntos satisface esto, ¿no? Entonces voy colocando en esos puntos esto, ¿no? Diría el doble del I más J. El doble de esto, 2 más J, 4, ¿no? El doble, 2 más J, 7. El doble de I, en este caso es 2, ¿no? Sería el doble, 4 más 3, 7 también, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. 2 más 2, 2, acá era 5, ¿no? Se me pasó acá. Este es 5. Ok. Y en todos los otros nos dice, se supone ya, ¿no? Si esto ya se cumplió, ya sabemos que son solo ellos, entonces todos los otros, las otras posiciones le corresponde a esto, ¿no? Y los otros nos dicen simplemente multiplica esos dos. Diría él con él, multiplicado sería uno. O lo voy a poner otro color para que se distinga, ¿ok? Sería el uno, él con él, 2, él multiplicado con él, 4, ¿no? Ok, entonces ya tengo mi matriz. Ahora quiero la transpuesta. La transpuesta sería una matriz que tiene en este caso tres filas y dos columnas. En este caso tendrías lo siguiente. Sería uno, 4, 5, 2, 4, 7, ¿no? Esto lo paso como una columna, igualmente esta fila lo paso como columna, ¿no? Ok, entonces nos piden el producto de... Primero tengo que hallar el producto, luego el determinante, ¿no? Digo, este producto va a ser igual a... Sería esto, ¿no? Y respetando el orden. Acá tiene que respetar el orden porque el producto de matrices no es conmutativo, ¿no? No siempre se va a cumplir que A por B es igual a B por A. Que me dan unos segundos, ahorita vuelvo. Ok, sigamos. Entonces, les decía, ¿no? Tengan cuidado porque la matriz, bueno, el producto matricial
esto no es conmutativo, ¿no? Esto no siempre se cumple. Esto probablemente puede ser diferente o podría darse que sea igual, ¿no? Entonces, acá pongo. ¿Y cómo saber cuál es el orden de ese producto? Si gustan, podrían hacer esto. El de acá es un 3 por 2. El de acá es un, perdón, él es un 2 por 3, ¿no? Y él es un 3 por 2. Siempre primero va las filas, luego las columnas, ¿no? Filas, columnas, siempre. Entonces, el producto matricial está definido siempre y cuando se cumple esto, ¿no? Si ellos son iguales, si la columna de la primera matriz es igual a las filas de la segunda matriz, existe o está definido el producto, ¿no? Matricial. En este caso, ¿cuál sería el orden de esta matriz? Sería de un 2 por 2, ¿no? El resultado va a ser un 2 por 2. Entonces coloco yo acá. Sería de un 2 por 2. Ok, entonces tendrías algo así, ¿no? Acá puedo colocar este 2 por 2. Y voy a resaltar que vino de esa morado, ¿no? Ok, entonces diría, ¿no? Si quiero conseguir esto, sería fila uno, columna uno. Entonces multiplico yo. Él con él, 1. 16, tendrías uno, 16 y 25. Lo que yo acostumbro hacer para que hagan rápido esa operación, hagan esto. En su mismo examen de admisión, coloquen el producto de acá, coloquen uno, vayan escribiendo uno. Luego, este producto digan 16. Sin suma, sin nada, nada más. Luego esto con esto, 25. Y luego lo suman acá. En este caso sería 42, ¿no? Y eso lo colocan, ¿no? Luego igualmente para el otro caso sería él con él, 2. Él con él, 16. Él con él, 35. Suma sería 18, o bueno, 53, ¿no? 53 por acá. Luego el otro sería él con él, un 2. Él con él, 16. Él con él, 35. ¿Se dan cuenta que es el mismo? Es un 18 más 35, 53 también, ¿no? Y luego tienen él con él, 4. Él con él, 16. Él con él, 49. Esto es un 20 más esto, 6 9, ¿no? Ok. Y simplemente nos pedían el determinante, ¿no? Entonces, el determinante de ese producto matricial sería el producto de 42 multiplicado por 69 menos 53 por 53, ¿no? Que en este caso sería, ahí bueno, puedes usar calculadora. Usar el 89. Ok, acá, bueno, hay de determinantes. Nos dicen, sea la matriz A y B, tal. Nos piden, bueno, del producto su determinante, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a copiar. Y eso lo multiplico por el B. Que en este caso sería, para saber el orden, recuerden, este es un 3 por 2 y este es un 2 por 3. Entonces, el orden sería 3 por 3, ¿no? Ok, vamos a hacer los productos. Para el primer caso sería fila uno columna uno. Fila uno. Siempre tengan en cuenta, acá vas a tomar filas, filas, filas. Al otro lado siempre tomo columnas, columnas, columnas. Ok, siempre es eso. Izquierda siempre considera filas, derecha siempre columnas. Ok, entonces tendrías esto contra esto, ¿no? Tendrías él con él, uno. Luego un cero, ¿no? Uno. Luego él con él, cero. Cero también, ¿no? Luego él con él tienes 8. Con el otro ya no interesa, ¿no? Es cero. Siempre es en doble con el segundo. Entonces sería 8 nada más. Luego tienes el de aquí con el de acá, menos 2. Esto con esto, menos 3, menos 5, ¿no? Luego él con él, cero. Él con él, uno, ¿no? Luego él con él, menos 16. Él con él, menos 2, menos 18, ¿no? Él con él, menos uno. Él con él, menos 9, menos 10, ¿no? Él con él, cero. Él con él, 3. Y luego tienes él con él, menos 8. Él con él, menos 6, menos 14. Y te piden el determinante de ello. Y te piden determinante de ese producto, ¿no? Ok. Este determinante podrías usarlo, bueno, podrías hallarlo tal cual, ¿no? Ok, vamos a hacer eso entonces. Dirías, el producto de 10 3. ¿Cuánto sería? Menos 14, ¿no? Tienes menos 14. Luego tienes este producto, él con el de acá. Sería cero, ¿no? Tienes acá un factor cero. Esto con el de acá, ¿no? Cero sería. Luego tienes el de acá con el de acá, ¿no? Ese producto sería 40 por 3, 120, pero en negativo, ¿no? Luego menos. Ahora voy en el sentido contrario. Ese producto, menos 80.
Luego el producto de acá, esto con el de acá. Sería menos 54, ¿no? Y luego tienes este producto, pero acá tienes un factor cero, así que se hace cero eso. Entonces tendrías, vamos a ver, por acá tienes menos 134. Y el otro lado tienes menos 134 por menos, más, ¿no? Cero, ¿no? Ok. Y acá tengo uno más de determinantes. Lo que este es un poco más interesante, porque el determinante, ten en cuenta, para el caso 2 por 2 el determinante solamente era, multiplicas, para el caso del 2 por 2 su determinante era producto menos este producto. Para el caso de 3 por 3 su determinante es esto, este producto, más este producto, menos este producto, más este producto, más este producto. Pero para el caso de orden de 4 en adelante, ya no se cumple ello. Entonces ahí tienes que necesariamente conocer esta propiedad. Que esta propiedad funciona para cualquier matriz, ya sea de 2 por 2 o en adelante, cualquiera en general. Es la propiedad que también vas a utilizar en álgebra lineal en la universidad, ¿no? Ok, entonces nos piden determinante de la matriz de A y a eso le saco la raíz cúbica. Entonces voy a hacer lo siguiente. Que me piden determinante. Voy a resolver que es determinante. Ya, me piden determinante de ello. Entonces, en este proceso interesa ubicar o quizás formar eh, elementos ceros en alguna fila en específico. En este caso observamos que en esta fila, bueno, en esta columna, la última columna, hay dos ceros, ¿no? Me conviene entonces usar ella. Entonces voy a hacer lo siguiente. Mi elección va a ser esta columna, ¿no? La columna 4. Ok. Entonces, ahora ten en cuenta los signos. Si quieres hacerlo quizás de forma práctica los signos, dices, él siempre es positivo, ¿ok? Empiezas, o armas una matriz de signos. Voy a armarlo tal cual. Una matriz de signos para este caso. Dirías, diagonal siempre son positivos. Y luego tienes menos alternos, ¿no? Más, menos. Acá irías menos, más, menos. Sería más, menos. ¿Ok? Estos serían los signos correspondientes para una matriz de 4 por 4. De forma análoga harías si que te dan una matriz de 5 por 5. Harías aumentos acá, no sería más, menos, más. Y así, ¿no? ¿Ok? Entonces, como yo he escogido la columna 4 me interesan los signos nada más de acá. Acá, bueno, cuidado, me he equivocado en un signo. El signo de acá. Él sería menos, ¿no? Sí. Ya está, ahora sí. Entonces me enfoco en esa columna de signos. Entonces yo digo lo siguiente. Esa matriz se puede escribir, o bueno, se puede reescribir de esta manera. Eso es igual a, en este caso, primero empezamos con el primer elemento de aquí. Diría un cero multiplicado por una matriz de un orden menor. En este caso, como es un 4 por 4 sería de un 3 por 3. Entonces sería un cero multiplicado por una matriz de 3 por 3. Y en este caso, ¿cuál sería esa matriz? Justamente te ubicas, como estoy empezando con él, y perdón, el signo. Primero va el signo, para no equivocarnos. Entonces, primero digo, el signo es menos, coloco ese menos. Luego digo, escogí primero esto, entonces va a ser. Luego, eso se multiplica por una matriz de 3 por 3. Y él es un 4 por 4, ¿no? Entonces, dice lo siguiente. Los elementos de esta matriz de 3 por 3 sería, si yo este elemento escogí, entonces anulo esto y anulo esto. Esos elementos que quedan van a esta matriz, ¿no? Entonces, diría, sería un 3 1 menos 3 4 3 menos 2 2 y uno, ¿no? Luego, como van alternando signos, el siguiente signo sería más. Digo, eso más. Y el segundo elemento nuevamente cero. Estoy poniendo tal cual el elemento cero para que se visualice, porque quizás en otros casos no va a ser así, ¿no? Obviamente que multiplicando por cero se elimina eso. Eso es lo bueno de escoger una columna o una fila que tenga muchos ceros. Se reducen los cálculos. Entonces, para este segundo caso, estoy cogiendo esto, ¿no? Anularía esto y esto. Me quedaría por arriba 125, ¿no? Y luego recuerden, para abajo quedaría 4 3 2 pero al final un menos, ¿no? Y el otro es menos 2 2 y uno, ¿no? Luego, ¿qué signo va? Negativo, ¿no? Menos. Y ahora va el valor numérico en este caso, uno. Y eso multiplicado por otra matriz 3 por 3. Acá quitaría el, ¿no? Sería esto y esto. Sería, en este caso, 1 2 5 3 1 menos 3 y menos 2 2 1. Y finalmente el otro es signo positivo, ¿no? Coloco ese valor, sería 4 entre paréntesis, porque quizás sea un valor negativo, ¿no? Podría darse el caso, ¿no? Por eso mejor entre paréntesis. Y este es un 3 por 3 también, ¿no? Y análogo sería, si tomo el, quito estas columnas. Entonces, me quedaría 1 2 5 3 1 menos 3 y menos 2 bueno, perdón, 4 3 menos 2. Entonces, como ven, por este factor cero se cancela esto, ¿no? Se cancela esto también, ¿no? Serían ceros. Luego,
solo se redujo a esto, ¿no? Al cálculo de esto, de estos dos matrices 3 por 3. Entonces, podría calcularlo ya. Eh, ok, voy a calcularlo para no hacer tantas operaciones. Ok, en este caso sería menos, y adentro iría el producto de esto, ¿no? Producto de ellos, 1, ¿no? Producto de él con él, tendrías 12 positivo. Y el producto de él con él sería 30, ¿no? Y eso le resto. El otro sería -10. El otro sería -6. Y luego tendrías 1 con lo acá, ¿no? 6. Y lo de acá es 0, ¿no? Por acá tienes, ahí ten en cuenta el negativo. Acá, mira, esto es corchete. El negativo afecta a todo. Ahí, cuidado. Ok, entonces tendrías por acá, ellos suman 43, ¿no? 43. Y al otro lado tendrías 10 positivo, ¿no? Por esto. Sería 53 y negativo sería -53, ¿no? Y luego abajo tendrías 4 veces, 7 pongo. Sería este producto -2. Este producto sería 8 -24, ¿no? El otro producto sería 45. Menos, tendrías este producto 20, ¿no? El siguiente producto sería -9. Y el siguiente producto sería -12. Y cerramos corchetes. Entonces, acá tendrías, bueno, yo calculo ahora voy a hacer -2, -24, +45. Y eso menos, ok, me sale 20 positivo. Y eso multiplicado por 4 sería 80, ¿no? Ya. Y eso lo sumo. Finalmente puedo decir que eso me saldría 27, ¿no? Pero nos piden la raíz cúbica, ¿no? Esto es determinante de A, ¿no? Pero nos piden raíz cúbica de 27, ¿no? Eso es 3, ¿no? Ok. Entonces, ¿este proceso profe, es el único o hay otros? Bueno, sí sería el único método, la verdad. Bueno, al menos del método que conozco o que he visto, es el único. Ok. Ahí recuerden, observación, esto, ¿no? Ley de signos y escoge el que tenga mayor cero. Y si es que no tiene ceros, podrías hacer jugadas, ¿no? Ten en cuenta que hay propiedades, operaciones para determinantes, tal que no cambia el signo o cambia el signo, ¿no? Si intercambio dos filas, el signo del determinante cambia, ¿no? Pero si sumo dos filas o dos columnas, el signo no cambia, ¿no? Debe tener en cuenta esas propiedades también, ¿no? Son creo 8, 9 o 10, creo. Tener en cuenta esas propiedades, ¿no? Ok, vamos con esta. Queda 3 minutos y podemos hacer eso. A ver, nos dicen veracidad, ¿no? En la 1, nos dicen la serie converge. En este caso, no converge, ¿no? Está oscilando. Es una serie oscilante. Para que lo veas visualmente, puedo graficar lo siguiente. Por acá pongo un valor de 1, valor de -1. ¿Ok? Entonces, ¿qué está sucediendo con esta serie? Para el caso cuando n es igual a 1, estos son los valores de n. Y acá vas a tener los valores de esto, ¿no? -1 elevado a n. Entonces, tendrías acá 2, 3. Vas a tener valores así, ¿no? Cuando es impar, te sale negativo, ¿no? Pero cuando es par, te sale positivo, ¿no? Te das cuenta que solo son puntos que están oscilando, ¿no? Siempre va a salir así. ¿Crees que eso va a converger a algún valor? No, no, solamente está oscilando. Entonces, eso converge, ese es cero, ¿no? Eso converge a cero, eso es falso, ¿no? Está oscilando nada más matriz. Luego nos dicen, esta serie converge, esa es una serie conocida, es la serie armónica, creo que se llama. A ver, es esto. Ya, esta serie siempre diverge. Diverge lentamente, por eso pareciera que no diverge. Pareciera que converge, ¿no? Pero no, bueno, diverge, pero lentamente, por eso, en este caso sería falso. Luego nos dicen, si el límite del término general, cuando n tiende al infinito, es cero, entonces la sumatoria de esos términos genéricos converge. Ahí podrías decir el siguiente contraejemplo, ¿no? Dices, haces un ejemplo que cumpla esto y que no cumpla lo de acá, ¿no? Dices, por ejemplo, el lazo n que es igual a 1 sobre n, ¿no? Entonces, en ese caso dices límite.
te da su n cuando n tiende al infinito, eso sería cero, ¿no? Acá reemplazas un n infinito, sería 1 entre infinito, cero, ¿no? Pero si lo pones acá, nuevamente estarías en esto, ¿no? Y diverge, ¿no? Y acá te decía converge, no, no, eso es falso. Entonces, en este caso, las tres proposiciones serían falsas, ¿no? Vamos con las preguntas de nociones de cálculo, eso creo que es rápido, si es que luego de eso pasamos a programación lineal. Ok, esta es del 2002, nos dice encontrar el número m máximo, ¿no? Con propiedad de que para todos los números reales satisfaga ello, ¿no? Entonces nos dice que para todos los reales debe cumplir esto, y ese m debe ser máximo. Que en este caso hago lo siguiente. Eh, Esto lo puedo dejar así, cero menor o igual a x cuadrado menos 4x más 29 y menos m. Ok, y nos dicen de condición que para todo x perteneciente a los reales, eso sea cierto. Entonces, recuerden por ecuaciones, funciones cuadráticas, que se cumple ello siempre y cuando sucede lo siguiente. Una condición es el a, que es, en este caso es 1, coeficiente principal, ojo, sea positivo. En este caso cumple, ¿no? Esa es una condición. Y otra condición para que satisfaga esto es que el discriminante, ¿no? Sea, en este caso, como está considerando el cero, digo, ese discriminante debe ser menor o igual a cero. Y en este caso, el discriminante se calcularía así, ¿no? Menos 4 al cuadrado menos 4 veces el coeficiente principal por el término independiente, ¿no? Y eso tiene que ser menor o igual a cero. De ahí sale, ¿no? Dirías, bueno, puedo sacar cuarto y te quedaría 4 mayor o igual a 29 menos m, ¿no? M tendría que ser menor o igual a 25, ¿no? M máximo, en este caso sería 25, ¿no? Ok, vamos con otro. Acá nos dicen, sea n perteneciente a los naturales y x a los reales, ¿no? Tal que se cumple esto. Ok, entonces nos dicen, S está definida de esa manera. Tengan en cuenta que acá hay puntos suspensivos. Y nos dice, cuando n tiende a infinito, el valor de S es. También el valor de S cuando n tiende al infinito, ¿no? Ok, entonces, S se puede expresarlo de otra manera, ¿no? Puede ser lo siguiente. S igual a m entre n menos m entre n x más x más m entre n x cuadrado menos x cuadrado. Acá, perdón, este en verdad es un cuadrado. Ok, aquí faltó eso. Entonces en este caso sería acá, entre n cuadrado. Y el otro lado te quedaría entre n nada más. Luego, operando esto, bueno, separándolo, sería menos m entre n al cubo más x cubo entre n cuadrado. Y bueno, punto suspensión, ¿no? Entonces esto lo puedo ordenar, o en general lo puedo dejar así. Y digo lo siguiente, ¿no? Nos piden el límite cuando n tiende al infinito de Sn, ¿no? En este caso, si yo reemplazo acá, todo esto sería cero, ¿no? Tendrías un valor entre algo muy grande. Sería cero, acá también cero, acá también no está el cuadrado, acá también, ¿no? Igual acá. Ok, entonces, si te das cuenta de la forma general, todos los valores, a excepción de este x, dependen de n, y ese n está como denominador, ¿no? Ya sea elevado a la 1 o elevado al cuadrado, en general, algún número entero, ¿no? Está elevado. Entonces, todo se va a cancelar, ¿no? Solo me quedaría x en este caso, ¿no? Si es x superior, aplicando el límite y reemplazando estos valores, todos los términos se cancelan a excepción de acá, ¿no? Que en este caso la clave sería x. Y por acá tenemos una más. Nos dicen lo siguiente. El rectángulo de mayor área en el primer cuadrante, con dimensiones enteras, nos dicen dimensiones enteras. Y nos piden mayor área. Es un rectángulo y está en el primer cuadrante, ¿no? Nos dicen cuyos lados son paralelos a los ejes, dos de ellos sobre los ejes y un vértice en la parábola de ecuación y nos dan en qué parábola está, ¿no? Y dice, tiene como área, nos piden esa área máxima, ¿no? Teniendo en cuenta que las dimensiones son enteras. Entonces voy a dibujar yo. Diría, nos hablan del primer cuadrante, ¿no? Entonces dibujo esto. Esto sería mi primer cuadrante. Luego hay que graficar esta parábola, ¿no? Por este negativo, que es coeficiente principal, en este caso el menos 2, esa parábola abre hacia abajo, ¿no? Luego, si tú igualas a cero esto, una de las raíces inmediatamente es cero, ¿no? Entonces va a pasar por acá algo así. Otro, bueno, voy a ponerlo acá. Digo, esa parábola, yo puedo factorizarlo de esta manera, ¿no? Puedo factorizar que se hace, acá es más, el menos 2 x, y sería acá x menos 4, ¿no?
Ok, y de acá te sale las raíces, ¿no? O la raíz es cero, bueno, igualando a cero, obviamente, o es 4, ¿no? Entonces ya sabemos por dónde pasa, ¿no? Ok, entonces puedo dibujarlo de esta manera, ¿no? Pasa por el cero y hasta el 4, ¿no? Que voy a hacer yo. Ok, no. Entonces, nos decían que el rectángulo tiene eh, dos de sus lados están sobre los ejes. Si dos de sus lados están sobre el eje, debería ser algo así, ¿no? Y también nos decían que eh, uno de sus vértices está sobre esa parábola, ¿no? Entonces podría imaginarlo así. Y justamente me piden el área máxima de ese rectángulo, teniendo en cuenta que las dimensiones sean números enteros, ¿no? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Los valores del vértice de la parábola son conocidos, ¿no? Dado que esto es 0 y esto es 4, por la simetría de la parábola, tú ya sabiendo que estos puntos o las raíces son 0 y 4, puedes afirmar que el vértice tiene componente x igual a 2, ¿no? Que es la semisuma, ¿no? De ellos dos. Esto más esto entre 2. Entonces ya tienes este valor, es 2. Y luego también podrías decir lo siguiente. Que tendrías, si reemplazas acá, el 2, o acá, ¿no? Si pones 2, sería todo esto menos 2, menos 4, 8, ¿no? El producto. Luego podrías decir de forma genérica esto que valga m. Acá. Luego, esto sería la parábola, pero evaluada en m, ¿no? Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Esta altura sería igual a menos 2m cuadrado más 8m, ¿no? Estoy reemplazando en la parábola, ¿no? Debe satisfacer la ecuación porque justamente es un punto, ¿no? Ok. ¿Qué más? Ahora, como nos interesa el área, vamos a calcular el área, ¿no? Digo, el área de ese rectángulo depende justamente, digo, ese área es igual a m, que sería la base, y la altura sería menos 2m cuadrado más 8, ¿no? Esto es igual a menos 2m cubo más 8m cuadrado, ¿no? Entonces, acá puedo aplicar el criterio de la derivada, ¿no? Podría decir lo siguiente. Calculo la derivada de esa área respecto a m y diría lo siguiente, ¿no? Eso sería igual a menos 2, multiplico acá el 3 y a ese 3 lo convierto en uno menos, ¿no? Sería 2 más 8. El exponente baja a multiplicar, digo m, y acá se le va solamente a la 1, ¿no? Entonces acá nos quedaría, esto es menos 6m cuadrado, y acá te queda más 16m, ¿no? Ok. Luego puedo esa derivada igualarlo a cero para saber cuál es su punto crítico. Y digo que en este caso m podría ser cero o m podría ser, en este caso, a ver, por el otro lado sería 8 tercios, ¿no? Ok, podría ser cualquiera de esos dos. Luego, ¿cómo saber si eso es mínimo o máximo? Podrías usar el criterio de la segunda derivada, ¿no? Pero la segunda, bueno, la segunda derivada respecto al área, respecto, bueno, la variable m, sería lo siguiente, ¿no? En este caso, derivas lo de acá, ¿no? Sería menos 6 2 m elevado a la 1, más 16, solo 16, ¿no? Porque acá bajaría como que el 1 y esto quedaría elevado a la 0, ¿no? Entonces tienes acá menos 12 m más 16, ¿no? Esa es la segunda derivada. Entonces, en ese punto crítico que hallaste, lo reemplazas y vamos a ver qué valor. El cero no puede ser, ¿no? Está descartado el cero. Si no, no tendría dimensión tu rectángulo, ¿no? Tendría solamente una dimensión si fuera m igual a cero. Entonces, por el momento podría ser 8 tercios, pero tampoco no cumple la otra condición. Pero vamos a ver, vamos a utilizar ese punto crítico para saber si es un mínimo o máximo, ¿no? Entonces, ella se hace de la siguiente manera, ¿no? La segunda derivada, que es una función, lo evalúo en 8 tercios. Sería menos 12 multiplicado por 8 tercios más 16. Esto nos sale, bueno, 30, menos 32 menos 16, ¿no? Entonces, como la segunda derivada nos salió negativa, significa que estamos en x, o bueno, en este caso, siendo en x igual a 8 tercios, se da el máximo local, ¿no? Se da un máximo local. ¿Ok? Entonces, bueno, si estamos bien, es un máximo local. Y luego, dado que te dicen que son dimensiones enteras, tú, bueno, también otra opción es que pongas eso, ¿no? Los valores. Cuando es uno, ¿qué sucede, no? ¿Crees que podría ser uno? O sea, podría ser así, uno y acá. Podrías calcular ahí, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué pasaría si m fuera uno? ¿Cuánto te saldría la altura? La altura saldría, por acá voy a poner.
h de altura. Si lo reemplazo acá, simplemente sumo coeficiente, sería 6, ¿no? Si pongo m igual a 2 en la altura, y lo reemplazo acá, ese 2 sería 4 por esto, menos 8, y acá tienes 16, ¿no? Sería 8. Si fuera ese m igual a 3, la altura, o bueno, sí, la altura, saldría 9 por esto, menos 18. Por el otro lado, tendrías 24, ¿no? Saldría 6 positivo, ¿no? En este caso, justamente, bueno, me interesa eso, ¿no? ¿Qué es el área, no? Que irías acá, el área te sale 6, 16 y 18, ¿no? En este caso, bueno, el área máxima, cumpliendo esta condición especial, dimensiones enteras, ahí sí se cumple esto, ¿no? Este pararía que sea máximo. Pero en caso si no te daban las dimensiones enteras y te dan de forma genérica, el área máxima se daba cuando m vale 8 tercios, ¿ok? Esa observación. Pero en este caso se cumple que el área máxima ocurre en esta situación, que sería 18, ¿no? Ok, vamos con preguntas de programación lineal. Ok. Nos dicen, determine el valor máximo de la función objetivo. Esta es la función objetivo. Depende de x y de y, ¿no? Sujeta a estas restricciones, ¿no? Acá, bueno, básicamente estos problemas consta en graficar las funciones, ¿no? O las restricciones. En este caso diría lo siguiente. Para la primera restricción, yo hago esto. 2y igual a x más. Acá, ojo. Esto dice menor o igual, pero eso vamos a tomarlo en cuenta después. Acá siempre se pone iguales para graficar. En este caso es rectas, ¿no? Entonces digo, cuando x es 0, cuando x es 0, te sale el y igual a 1, ¿no? Un punto sería por acá. Entonces coloco ese punto. Por acá estaría. Luego, si esto es 0, te sale menos 2, ¿no? Por atrás, por acá sería, ¿no? Sería algo por acá. Menos 2. Entonces por ahí pasaría una primera recta, ¿no? Diría, ok, esa sería una primera restricción. Pero ahora recién me fijo en el menor igual. Para tú, una forma práctica para saber si el área pintada o la región es hacia arriba, o sea, si es esto, o es lo de acá, es ubica este punto, el punto cero. El punto cero cero o el origen es el punto práctico para ver ello. Entonces, si tú evalúas en el punto cero cero, en esta desigualdad, ahora sí evaluamos en la desigualdad. Si pones cero, esto sería cero, esto sería 2, ¿no? Cero es menor o igual a 2. Si eso es verdadero, significa que pintamos esta zona, ¿no? Esta más bien el punto donde has escogido. Entonces, como sale verdadero, sale acá. Si hubiera salido falso, si esa desigualdad era falso, pintábamos la zona donde no pertenece ese punto que cogiste. ¿Ok? Entonces, acá, todavía no vamos a pintar todo, solo voy a poner una línea. Esta línea, bueno, esta flecha que apunta hacia abajo significa que vamos a pintar la zona de acá hacia abajo, ¿no? Ok, ahora luego para el otro. Digo para lo siguiente. Y igual a x menos 1, ¿no? Esto sale de acá, ¿no? Y ten en cuenta la desigualdad, por un momento lo dejamos en pausa y siempre acá voy a poner igual. Esto lo paso al otro lado y tienes eso, ¿no? Ok, entonces, para graficar digo 0, cuando es 0 me sale menos 1, ¿no? Sería por acá abajo, ¿no? Tienes acá menos 1. Luego, cuando L es 0, te sale 1, ¿no? Entonces, cuando L es 0, acá es 1, ¿no? Entonces, ese punto estaría por acá. Ok. Y trazamos una recta que pasa por ahí. Ok, supongamos que ahí chocan. Ok. Ahora sí nos enfocamos en la desigualdad. Nuevamente, allá a este punto, el origen, utilízalo siempre y cuando obviamente la recta no pasa por ahí, ¿no? Si la recta pasa por ahí no tiene sentido reemplazar en ese punto, ¿ok? Solamente utiliza esto cuando no pase. En caso pase, utiliza quizás el 1, 0 o cualquier otro punto cómodo para reemplazar, ¿no? Que sea fácil el cálculo. Entonces, pones acá, 0, 0, te quedaría 0 es mayor o igual a menos 1. Ese es verdadero, ¿no? Entonces, como el punto está acá, pintaría esa zona en la que está ese punto, ¿no? Sería hacia acá, ¿no? Entonces, el de acá diría, se pinta en esta dirección, ¿no? ¿Ok? Luego te dan las restricciones. Y es mayor o igual a cero, X es mayor o igual a cero. Entonces, eso significa primer cuadrante, ¿no? Nuestra área de interés sería este primer cuadrante. Entonces, de momento sería por acá. Pero faltaría esto. X es menor o igual a cero. Entonces, eh, pongo ese cuadro, ¿no? El cuadro. Vamos a fijarnos. Primero hay que identificar qué punto es este. Y si quiero saber cuál es ese punto de interacción, tengo que resolver la ecuación de estas dos, ¿no? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Digo, copio esto, ¿sí? Me conviene restar, ¿no? En este sentido. Sería y igual a 3, ¿no? Si y es igual a 3, x necesariamente reemplazas en cualquiera. Por ejemplo, el de acá. Tengo 3, le sumo, sería 4, ¿no? Entonces, este punto es el 4,3. Y justamente te decían x menor o igual a 4. Entonces, hago esto, ¿no? Allá. Esto se podría interpretar así. Dirías líneas hacia arriba, pinto hacia arriba. Lo de acá, mayor o igual a 0, puedes interpretarlo de
así, ¿no? Pinto para la derecha. Y lo de acá se puede interpretar como, una vez que colocas ese 4 dices, voy a pintar la zona de acá, ¿no? ¿Ok? Se visualiza eso, ¿no? Esto de 0 4 sería esta zona, ¿no? Cuando te dicen mayor o igual a 0, te están diciendo que pintes esto, ¿no? Entonces, la intersección de todas esas zonas, es decir, de todas esas restricciones, es justamente mi región factible. ¿Qué es la región factible? Es una región de puntos donde cualquier punto de esa región satisface todas las restricciones, ¿ok? En este caso son 4, ¿no? Satisface las 4 condiciones. Entonces, es evidente que es esto, ¿no? Esta sería la región común, ¿no? Para todo. Este te decía hacia arriba, hacia abajo, luego te decían por acá. Y bueno, en este caso no influye tanto el acá, ¿no? Para este problema en particular no influye tanto esto. Pero en caso si hubiera estado por acá, la región factible hubiera sido esto, ¿no? O sea, si hubiera sido por acá, quizás la región factible era esto, ¿no? Ok, ya. Entonces, como ya ubicamos la región factible, ¿qué nos decía en la teoría? El máximo o el valor óptimo se encuentra justamente en, en algún vértice del polígono de la región factible, ¿no? Podría ser, si es que hay dos puntos que satisfacen ello, significa que va a haber infinitos puntos de la región factible que satisfacen ello, ¿no? Eso siempre y cuando haya dos puntos que satisfacen que tienes el valor óptimo. Pero si solo tienes uno, sería el único. Entonces, ¿cuáles serían los puntos de interés? Sería evaluar en este vértice, bueno, en el origen de coordenadas, en este y en este, ¿no? Entonces voy a colocar esos vértices por un lado. Digo, el 0 0, el 0 1, el 1 0 y el 4 3, ¿no? Entonces, para cada uno de ellos voy a evaluar la función, ¿no? La función objetivo, su valor, cuánto nos sale. Y por acá voy a poner función objetivo, que depende de X y Y. En este caso, si le reemplazo con el 0 0 me sale 0, ¿no? Si le reemplazo con el 0 1 sería acá 0 1 3, ¿no? 1 0 sería el 0 y acá 1 2, ¿no? Luego 4 3, por acá 4 y por acá 3. Tienes 8 y 9, ¿no? 17. Entonces coloco 17 acá. Entonces el valor máximo solo es en un solo valor ordenado pasa. Entonces sería en este caso, nos piden el valor máximo sería el 17, ¿no? ¿Ok? Todos los problemas de programación lineal, al menos la mayoría, son de este tipo, ¿no? Es graficar, seguir este mismo proceso, ¿no? Entonces vamos con otras preguntas. Acá nos dicen, en un problema de programación lineal, la región factible viene dada por un polígono convexo acotado. Ok, otro, otro concepto de la teoría es que cuando la región es una región cerrada, le dices que bueno, es una región convexa, ¿no? Y también, bueno, en este caso estaría acotado, ¿no? Está acotado superior e inferiormente, ¿no? Una región quizás no acotada superiormente sería algo así, ¿no? Esto no está acotado superiormente, pero sí está acotado inferiormente. Igualmente, si tuvieras un polígono de esta manera, que pintas hacia abajo hasta el infinito, dirías, está acotado superiormente, pero no inferiormente. Ok, vamos con esto. Entonces nos decían, tienes un polígono convexo acotado, cuyos vértices son ellos, ¿no? Son cuatro vértices. Y nos dicen, sea la función objetivo tal, entonces el valor máximo de f es, acá algo parecido a lo de acá, ¿no? Solamente haría esto. Estos cálculos, haría acá. Y bueno, en este caso en particular también son 4 puntos, ¿no? Entonces tienes lo siguiente. En este caso, ten en cuenta que la función objetivo para este problema es esto. Y para este caso los puntos son 0, 0, 0, 6, 7, 6 y 3, 0, ¿no? Entonces reemplazo esos valores. Tendrías en el primero 0, ¿no? En el segundo sería menos 12. En el otro sería una diferencia de 2, ¿no? Y el otro sería 6, ¿no? Entonces el valor máximo en este caso es 6, ¿no? Que en este caso solo aplicar el concepto de que el valor óptimo ocurre en los vértices del polígono, de la región convexa. Acá nos dicen, sea la función objetivo y el siguiente conjunto factible. El valor máximo de dicha región. Entonces, justamente hay que ubicar los vértices, ¿no? Acá no se ve explícitamente, pero dan a entender que esto sería más o menos eh, ese vértice, ¿no? Este tendría 1 y 2, ¿no? Componentes. Este sería el 1 0, el, bueno, 0 0, y el de acá sería 0 3, ¿no? Entonces, en este caso tendrías que evaluar solamente en esos puntos, ¿no? Algo parecido a lo de acá. Solo tendrías que identificar esos puntos del vértice, ¿no? Los vértices del polígono, ¿no? Entonces, voy a hacer yo, ¿no? Tenía el 0 0, el 1 0, el 0 3 y tienes el 2 1, ¿no? Entonces vamos a ir a esos valores. Para el 0 0 tiene 0, ¿no? Para el 1 0, para el 0 3 y para el 2 1 sería un 10 más 8, ¿no? 18, ¿no? Entonces, en este caso, el valor máximo sería la D, ¿no? No, la A sería en este caso, ¿no?
A ver, sí, 24 es. Eh, claro, ¿no? Ok. Entonces solamente era eso, ¿no? Están viendo que no es tan complicado, no son solamente cálculos, ¿no? Ok, vamos con otro. Nos dicen, dado ese problema de programación lineal, nos piden el mínimo con minimizar esta función, ¿no? Y nos da sujeto a esas restricciones, ¿no? Entonces, lo mismo que teníamos, ¿no? ¿Cuál era la estrategia? Dibuja primero tú, plano cartesiano, ¿no? Luego vamos a cada uno de ellos. Digo 6x más 3y igual a, o en este caso, pues, saco otra raíz de frente y digo 2x más y igual a 400, ¿cierto? Eso de lo primero, sacando terciado. Luego digo, si y vale 0, entonces y vale 400. Más o menos quizás sea por acá. Luego, si L es 0, X vale 200. Entonces, más o menos por acá. Entonces, por ahí pasaría. Ok, algo así, ok. Ya quizás necesitamos espacio, por eso lo pongamos abajo. Ok, entonces, para saber, les dije, el punto práctico a evaluar es el 0, 0, ¿no? Que es acá. Evalúo 0, 0 en la desigualdad. Tendría 0 mayor o igual a 1200, falso, ¿no? Entonces, como él pertenece a esta zona y salió falso, pintaría en la zona contraria, ¿no? Entonces pongo solamente por el momento una flecha indicando que voy a pintar la parte superior. Luego para el otro, diría, para el caso 2x más 3y igual a 600, digo, ¿no? Acá si es 0, nos sale 200, el y. Entonces por acá sería, ¿no? 200. En el otro, si este es 0, me sale 300, más o menos por acá. Entonces por esos dos puntos pasaría 200, acá está. Ok. Luego, a ver, ya. Luego, para saber nuevamente, evalúen este punto, ¿no? Acá 0 y 0 sería 0 mayor o igual a 600, falso, ¿no? Entonces pinto la zona superior. Entonces pongo una flecha hacia arriba, ¿no? Y finalmente los otros siempre es, normalmente es positivo acá y acá positivo, ¿no? Entonces la zona en común, ¿cuál sería? Todo lo de aquí, ¿no? Lo que voy a sombrear, ¿ok? Esa sería la región factible. Entonces, los puntos de interés, en este caso sería el de acá, ¿no? Este es el punto 0, 400. Luego, el de acá es el punto 300, 0. Y el punto de acá me falta, ¿no? Ese punto voy a concentrarme en calcular. Sería de estas dos, ¿no? Hago una diferencia en este orden, de abajo hacia arriba, me quedaría 200, 2y, ¿no? Y es igual a 100. Si y es igual a 100, ¿cuánto vale x? Reemplazas en cualquiera, sería 300, 150, ¿no? Ok, este punto sería el 150,100, ¿no? Entonces, en esos puntos reemplazo, ¿no? Y me piden el mínimo. Entonces, mi punto de interés son 0,400, 150, 100, y el otro era 300,0, ¿no? Reemplazando en la función objetivo, nos sale, en este caso la clave sería, a ver, para el primero sería solamente 400. Sería sumar nada más, ¿no? 250 y 300. Te piden mínimo. El mínimo sería 300, ¿no? Ok. Bueno, estoy creo que nos falta menos de un minuto. Nos veríamos mañana. Esto voy a subirlo a YouTube y también lo resuelto al Classroom, ¿no? Sí, no, 250, perdón, ¿no? Checo. 250. Ok, está bien, está bien. Gracias.